político en contra de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado Sánchez, y de los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Roberto Murillo Fierro, Ruth Maribel Barreno Belín y Juan José Morillo Velasco. Señor secretario, sírvase dar lectura desde el inciso 2 en adelante del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con su autorización, señor presidente, damos lectura del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su parte pertinente. En caso de que el Pleno haya resuelto el juicio político de conformidad con lo previsto en el literal B del numeral 1 y el numeral 2 del artículo, la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 5 días incluirá en el orden del día para consideración del Pleno el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria según corresponda. En todos los casos, la convocatoria para el juicio político será notificada a la funcionario o funcionario cuestionado a través de los medios físicos o electrónicos disponibles con al menos 72 horas de anticipación a la fecha prevista para la sesión del Pleno. La presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional requerirá a las y los asambleístas que iniciaron el proceso los nombres de 2 asambleístas que realizarán la interpelación, lo que será comunicado al funcionario interpelado en la convocatoria respectiva. Hasta ahí la lectura, señor presidente, del artículo 83 en su parte pertinente. Sírvase informar si se ha dado cumplimiento a esta normativa en los plazos y notificaciones que corresponden. Señor presidente, cumplimos con informar que mediante oficio número ANSG 2022-0554-O de Quito 28 de agosto de 2022 se procedió con la notificación a la convocatoria de la sesión número 797 del Pleno de la Asamblea Nacional con el juicio político en contra de la expresidenta del Consejo de la Judicatura y de los vocales del Consejo de la Judicatura. El oficio en referencia fue dirigido a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, doctor Fausto Murillo Fierro, doctora Ruth Maribel Barreno Belín y doctor Juan José Morillo Velasco. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del oficio en referencia. Por disposición del doctor Virgilio Sáquez Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional, se cumple con notificar, de acuerdo con el trámite establecido en el segundo inciso del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina, en caso de que el Pleno haya resuelto el juicio político de conformidad con lo previsto en el literal B, los numerales 1 y 2 de este artículo, la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 5 días incluirá en el orden del día para consideración del Pleno el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria según corresponda. Y para los fines pertinentes, la convocatoria realizada para el día miércoles 31 de agosto de 2022 a las 19 horas a la sesión 797 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se ha previsto como segundo punto del orden del día lo siguiente. 2. Juicio político en contra de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado Sánchez, y de los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Roberto Murillo Fierro, Ruth Maribel Barreno Belín y Juan José Morillo Velasco. De igual manera, se remite para su conocimiento tanto el memorando número ANCRFE 2022-088M, que contiene la moción para enjuiciar políticamente a María del Carmen Maldonado Sánchez, exvocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Roberto Murillo Fierro, Juan José Morillo Velasco y Ruth Maribel Barreno Belín, vocales del Consejo de la Judicatura. El resultado de la votación de la misma y la resolución RL 2021-2023-090 del Pleno de la Asamblea Nacional, así como el memorando número ANB-RB 2022-0133M, suscrito por la asambleísta Viviana Veloz Ramírez, por medio del cual se determina la nómina de los 2 asambleístas interpelantes. En tal sentido, adjunto sírvase encontrar la convocatoria de la sesión 797 del Pleno de la Asamblea Nacional, el memorando número ANB-RRB 2022-0133, que contiene la nómina de interpelantes, y nuevamente el memorando número ANC-FCP 2022-0225M, con el cual se remiten los informes de posturas de los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, así como los anexos correspondientes a dichos informes disponibles a través de los enlaces que constan en el oficio en referencia. En caso de requerir información adicional, por favor, comunicarse con la Secretaría General al correo electrónico correspondiente. Con sentimientos de distinguida consideración, suscribe esta Secretaría General. Dicho oficio, señor presidente, fechado 28 de agosto de 2022, fue notificado por vía telemática a los correos electrónicos maribel.barreno@funcionjudicial.gov.es, fausto.murillo@funcionjudicial.gov.es, juan.morillo@funcionjudicial.gov.es y mcmaldonadosánchez@hotmail.com, direcciones de correo electrónico en las cuales los
funcionarios cuestionados recibieron las notificaciones correspondientes. Dicha notificación fue realizada el día domingo 28 de agosto de 2022 a las 18:59. En tal virtud, señor presidente, teniendo en cuenta que la convocatoria fue realizada para el 31 de agosto a las 19 horas, ha sido cumplido lo que determina el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De esta manera se ha dado lectura a los articulados que conllevan el proceso de juicio político. 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, damos lectura a los artículos correspondientes del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Manifiesta lo siguiente: derecho a la defensa. En la fecha y horas señaladas en el orden del día, las o los asambleístas interpelantes llevarán a cabo la interpelación por el lapso de 2 horas con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo. A continuación, la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente en el lapso máximo de 3 horas presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo. Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de 1 hora. Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, se retirará del Pleno y la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate en el cual podrán intervenir todas las y los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de 10 minutos sin derecho a réplica. De no presentarse al término del debate una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud. A fin de garantizar el derecho a la defensa, el Consejo de Administración Legislativa autorizará la participación del o el funcionario interpelado por medios telemáticos siempre que justifique la imposibilidad de asistir de manera presencial. El artículo 85, por su parte, manifiesta lo siguiente: censura y destitución. Para proceder a la censura y la destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan funciones de rectoría y las y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada. La censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad, quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de 2 años. En el caso de que el o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante 2 años posteriores a la resolución de censura aprobada por la Asamblea Nacional. Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata del Ministerio Rector de Relaciones Laborales para los fines de registro y cumplimiento. Si del proceso de enjuiciamiento político se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Hasta ahí, señor presidente, la lectura de los artículos 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se ha dado lectura así a los artículos 82, 83 y 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en lo que respecta al proceso de juicio político en contra de funcionarios, además del acto de censura, destitución o archivo también de las causas. Saludamos en estos minutos también con nuestro compañero de la televisión legislativa, Rolando Yauca, quien nos va a acompañar durante esta sesión de pleno. Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Así es, ecuatorianos y ecuatorianas, bienvenidos a una transmisión más del pleno del Legislativo, esta vez con el juicio político de la Judicatura. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Señor presidente, con su autorización procedemos a lectura del memorando mediante los cual se designa a los 2 interpelantes del punto de la presente sesión. Memorando número ANBRRB 2022, 0133M, Quito, 28 de agosto de 2022, asunto nómina de interpelantes, juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. De mi consideración, por la presente me permito dar contestación al memorando número ANPR 2022 0456 de fecha 28 de agosto de 2022, de conformidad con lo resuelto en la sesión 795 del Pleno de la Asamblea Nacional, como dispone el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En tal sentido, remito los siguientes nombres de los asambleístas que realizarán la interpelación dentro del proceso de juicio político en contra de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, y de los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, Ruth Maribel Barreno Belín y Juan José Morillo Velasco, según lo solicitado en el mencionado memorando.
Los interpelantes son los siguientes: asambleísta Rebeca Viviana Velo Ramírez, asambleísta por la provincia de Santo Domingo Los Áchilas, y asambleísta Luis Fernando Almeida Morán, asambleísta por la provincia del Guayas. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe la asambleísta Rebeca Viviana Velo Ramírez. Hasta ahí, señor presidente, el memorando de designación de interpelantes. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tienen la palabra los interpelantes asambleístas Rebeca Viviana Veloz Ramírez y Luis Fernando Almeida Morán, por un lapso de 2 horas en conjunto. Por favor, se les anunciará debidamente los tiempos a objeto de que no se pasen de ese lapso que establece la ley. Asambleísta Veloz tiene la palabra. Vamos a escuchar la